Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Para mí, como siempre, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Hace rato no estaba con ustedes, entonces es muy grato estar nuevamente en este espacio y hoy con un tema y más que tema, una situación bastante interesante eh, que quiero compartir con ustedes y también invitarlos a un nuevo espacio, si es posible. Entonces, hoy me voy a salir un poco de lo académico y quiero ir como más a lo reflexivo, como a lo que, a pensarnos como gremio, como colegaje, como espacio académico, pero también como personas que tenemos una profesión, que tenemos una línea bastante definida entre nuestro trabajo y es lo que quiero compartir. Entonces, de verdad, este espacio es muy valioso, muy valioso para mí y espero que sea importante para lo que podemos construir juntos como terapeutas ocupacionales del área clínica. Y es muy importante. Hoy espero que nos podamos reunir todos los profesionales, pero vamos a pensarnos desde el área clínica, de esa necesidad que quiero manifestar desde mi experiencia del Congreso Nacional de Terapia Ocupacional, que pasó estos días, semanas atrás, y que me dejaron reflexiones bastante interesantes y que quiero compartir con ustedes. Entonces, muchísimas gracias y bueno, vamos a revisar. Primero, en el Congreso yo quise compartir esta investigación, es el uso de la CIF y cómo los terapeutas ocupacionales estamos utilizando la CIF en los procesos de neurorehabilitación. No habría sido posible sin ustedes y por eso otra vez, gracias. Porque si yo fui a socializar este espacio académico, esta investigación, fue a ustedes que pudieron responder la investigación. Participaron cerca de 131 terapeutas y eso es muy bueno para una investigación. Ustedes saben que es difícil conseguir las personas que respondan los instrumentos y gracias a Dios la participación fue muy buena y pude llevar buena información y buenos datos a ese espacio, a ese espacio como el Congreso y hacer visible una parte del terapeuta ocupacional que es el área clínica. Y digo hacer visible porque eh, a veces parece que entre los espacios académicos esta parte clínica se queda, pues, no sé, un poco sin visibilidad. Y vamos a ver, nosotros que estamos en el día a día, con el trabajo con nuestros pacientes, que vimos esta situación de la ley, ¿cierto? En Colombia puntualmente, en la interacción, vemos lo bello, lo importante eh, de este trabajo con nuestros pacientes, con nuestros usuarios, pero también vemos las limitaciones que se dan de ahí. Entonces, estas oportunidades y estas dificultades son las que quiero tratar de hablar hoy, compartir con ustedes, pero también quiero escucharlos. Yo siempre trato como de ver el vaso, ¿sí? Medio lleno y ver las oportunidades y veo una oportunidad acá. Miramos a ver si podemos empezar a trabajar esa oportunidad y construir un perfil del terapeuta ocupacional en el área clínica que haga relevancia a ese nombre, a esa parte clínica y esa área tan importante que es para los terapeutas ocupacionales. Entonces, bienvenidos. Quiero socializarles esta parte. Yo empecé en el Congreso con este artículo que me pareció supremamente interesante porque este artículo es de fisioterapeutas en una revista muy buena, de buen nivel de fisioterapia. Los autores son doctoras en fisioterapia, o sea, tienen un nivel académico bastante importante. Y ellas hacen una referencia. Ellas lo que hicieron fue una investigación puntualmente de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el terapeuta físico y el terapeuta ocupacional en la parte del ámbito de cuidado clínico o de cuidados agudos? Esta pregunta creo que nos la hemos hecho y todos los que estamos acá creo, no sé si alguna vez lo han confundido como terapeuta ocupacional como fisioterapeuta o un fisio como Teo o no podemos como diferenciar fácilmente cuál es el papel del terapeuta físico del ocupacional. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces. Además, porque yo soy un terapeuta ocupacional con una formación muy clínica. Entonces, me ha pasado al principio, pero al final uno
tiene esa dirección y esa formación como terapeuta ocupacional y puede darle a conocer al paciente, a los demás profesionales, su papel y el papel importante que tenemos como terapeutas ocupacionales en esta área. Lo que me llamó la atención de este artículo es que, y se lo voy a leer puntualmente, decía, ¿cuál es la diferencia entre fisioterapia y terapia ocupacional? La respuesta habitual es, los fisioterapeutas trabajan con las extremidades inferiores y los terapeutas ocupacionales con las superiores. Porfa, quiero saber si en esta sala, en este momento los que estamos, soy el único que ha escuchado eso en diferentes espacios académicos, en diferentes espacios terapéuticos. Si soy el único o si alguien que está en la sala ha escuchado ese término y esa distinción es que los terapeutas ocupacionales trabajamos las manos y que los terapeutas físicos trabajan los pies. No sé, o sea, me gustaría saber si soy el único o si definitivamente han escuchado esa expresión. Ok, entonces Juan David dice, pasa todo el tiempo, ok, bien, pasa todo el tiempo, por acá entonces hacen Joan en todo el tiempo. Y esa expresión me parece bastante importante, creo que es nueva. Yo digo, a mí me sucede y me ha sucedido, y mire que las personas presentes están diciendo casi siempre, en todo momento. Y esto es muy importante porque esta revista es norteamericana, o sea, esto no solamente sucede en Colombia, esto está sucediendo y es un imaginario a nivel, no sé, de las profesiones, del colegaje, no sé si es un imaginario que es transversal a diferentes sistemas de salud. Y digo, no solamente de Colombia, sino que parece que es entonces también en México, me colocan, en Estados Unidos por esta revista. Yo pensé que era en Colombia. Yo recuerden que pues hice una maestría, tuve la fortuna de hacer una maestría en neurorehabilitación, hice la especialización y la maestría, y se los cuento es porque esa maestría ya no es para terapeutas ocupacionales. Y hemos tenido dos maestrías en neurorehabilitación en Colombia y en este momento no se está ofertando ninguna para terapeutas ocupacionales. Esto es muy importante, compañeros, esto es muy importante porque teníamos dos opciones para ser magíster en neurorehabilitación y ahorita no tenemos ninguna. Algo pasa con esto. Esto no es solamente de que digan si se confunden los fisios y los teos o los fonos. No, algo pasa con terapia ocupacional en el ámbito clínico que dos maestrías ya nos están ofertando. Entonces, pues recordé que esa situación de la diferencia entre el fisio y el teo, pues me ha pasado en diferentes espacios. Yo he podido ser docente, he tenido la fortuna de ser docente de diferentes programas de Colombia y he estado en Santander, norte de Santander, en Cundinamarca, he estado en Nariño, he estado ahorita en el Valle del Cauca y en todas partes también me pasaba eso, desde docentes hasta otros profesionales, a compañeros y me ha pasado con los pacientes que tienen esa figura de que nosotros trabajamos las manos solamente y los fisios que trabajan los pies. Entonces, bien, esto es importante y yo no voy a discutir aquí, no vamos a sentarnos si es verdad que los fisioterapeutas trabajan los pies y los fisioterapeutas trabajan las manos, pero eso iría en contra, al menos desde neurorehabilitación, de los nuevos conceptos de control motor. No voy a hablar de eso ahorita, no es como el momento, pero desde control motor no se haría la diferencia, ¿sí? Entonces, a nivel teórico, si nosotros estamos enmarcados desde lo teórico, no tendríamos problemas en reconocer y los demás en reconocer cuál es el papel del fisioterapeuta y cuál es el papel del terapeuta ocupacional. Pero, pues, eso sucede. Bien, no es quedarnos en esta parte de la discusión, es que el artículo de verdad también está muy bien desarrollado y pues hablaba entonces de la CIF, definiciones de fisioterapia, de terapia ocupacional, y centraba en la CIF. ¿Qué decía la CIF? Básicamente decía que si nosotros vamos a lograr
alguna diferenciación entre el terapeuta físico y el ocupacional es a través de las teorías, es a través de los marcos. En otras palabras, el TEO tiene que tener muy claro cuál es su marco de rehabilitación o cuál es su marco de práctica para poder diferenciarse del fisioterapeuta. Que sin eso no lo vamos a poder lograr. Ellos decían, pues ellos recuerden que son fisioterapeutas, el documento es de fisioterapeutas, que está muy bien hecho, ¿sí? Ellos decían, no, una de las diferencias entre Teo y Fisio podría ser el marco o lo podría establecer la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la CID. Y por eso entonces yo decía, bueno, si esa va a ser la diferencia, ¿qué tanto estamos utilizando nosotros la CIF? Hablo como Teo, recuerden, terapeuta ocupacional, ¿qué tanto estamos utilizando la CIF dentro de nuestros procesos de rehabilitación? Chévere. Chévere, y es un estudio que quiero hacerlo. Compañeros de México, hay unos ahorita de México, sé que hay algunos de Panamá y de Perú, y que me gustaría hacerlo en otros países para mirar a ver cuál es ese uso. Esos son los resultados para Colombia. Pero antes de eso decía, sí, hay algo muy importante en la CIF que es capacidad y desempeño, y el TEO tiene que conocer ese concepto de capacidad y desempeño, ¿sí? Que está enmarcado dentro de las actividades de participación. O sea, las actividades de participación tienen dos calificadores que son capacidad y desempeño, y ahí está la clave. Yo entonces dije, bueno, vamos a ver qué tanto sabemos y manejamos y utilizamos la CIF en Colombia. Entonces, hice la convocatoria, como les digo, muchísimas gracias, 131 personas. Es un estudio rápido, observacional, transversal, en un formato Google, lo respondieron 131, como les decía, terapeutas ocupacionales que habían trabajado en la parte neurológica. Se hizo todo un proceso pues metodológico, no lo voy a trabajar ahorita, y esos son los resultados bastante interesantes. Participaron personas o profesionales, terapeutas ocupacionales de todos los programas de Colombia. Eso es chévere. Participaron personas, por ejemplo, desde graduados desde 1973 hasta el 2025. Eso es genial. O sea, Y pasaríamos a la siguiente. Siguiente. espérame que se me abrió un micrófono. Ya cerré el micrófono. Entonces, participaron, miren, desde el 1973 hasta el 2025 graduados, muy bien, de diferentes ciudades, principales ciudades de Colombia, donde trabajaban, casi todos trabajamos, ¿sí? En un sistema, es el IPS o nuestro sistema de salud, hacia la IPS o la EPS, ¿sí? EPS o IPS. La mayoría trabajamos ahí. Les digo trabajamos porque yo no he dejado mi parte clínica y siempre estoy más como en la parte particular, que también tiene buena referencia, domicilio particular y toda la parte de clínicas privadas. Hay un gran porcentaje, es más en las IPS. Me imagino que todos, o sea, hoy estamos en la sala 33 personas y me imagino que la mayoría está trabajando o en una IPS o en una EPS. Y es nuestra realidad. Y entonces tenemos que enmarcarnos en qué? En nuestro sistema de salud. Ahora bien, la pregunta que si era útil la CIF, todos, o sea, el 94% de la población, y ojo que yo no puedo generalizar, pero me imagino que en la sala también pasará, es que consideramos que la CIF es importante en los procesos de rehabilitación. Que la utilicemos o no es otra cosa, pero consideramos que la CIF es útil para poder enmarcar, evaluar o seguir procesos en nuestros procesos de rehabilitación. Puntualmente en neurorehabilitación, pero podríamos extenderlo a otras alteraciones físicas. Miren que de toda esa población, 16 manifestaron que no habían utilizado la CIF, mientras 14 decían siempre utilizo la CIF. Esto es genial. Es muy importante porque pues muestra que los terapeutas ocupacionales estamos interactuando con este documento tan importante que es la CIF. Y decían, bueno, ¿y cuál es su conocimiento? De esas personas, de las que utilizaban la CIF, pues quedaron una población de 115 y esa población, la mayoría tiene un buen manejo entre bueno y excelente. Mire que estamos hablando casi del 90%. Estamos hablando de una población importante, o sea, que teóricamente estamos conociendo la CIF, la conocemos y la manejamos. Eso es bueno, eso es bueno.
¿Dónde utilizamos la CIF? En los procesos de evaluación, en la evaluación y los objetivos. Una buena población, un 32% dice en todo momento. Yo utilizo la CIF en el momento de alta, en el momento de evaluación, en el momento de establecer mis objetivos. Y dentro del documento que les mostré, el artículo decía lo de actividades y participación. ¿Recuerdan ese componente que era muy importante? Entonces aquí hicimos actividades y participación, hicimos análisis bivariado, ¿sí? Un análisis estadístico para contrastar actividades y participación y encontramos que las actividades y participación son las que más utilizamos los terapeutas ocupacionales. O bueno, estos 131 personas o 115 son los que más utilizaban esta, este componente. Pero hay un porcentaje importante que utiliza todas, o sea, las estructuras corporales, las funciones corporales, las actividades y participación, los factores contextuales. Son datos muy interesantes que, aunque yo, como es una investigación con una población un poco más corta, yo no los puedo generalizar, sino se muestra datos interesantes sobre el perfil del terapeuta ocupacional en el área o en el ámbito clínico de Colombia. Y hasta ahora los datos son geniales. O sea, vamos bien. ¿Cuánto se demoraría? Aquí puede ser la dificultad. Cuando yo voy a aplicar, entonces me dice, no, es que se demora entre 10 y 20 minutos o más de 20 minutos. Y esto para los, pues, todos los que trabajamos aquí en una IPS, EPS, o los que trabajamos en la parte clínica, sabemos que demorarnos 30 minutos utilizando un solo sistema de calificación, o sea, la CIF, tenemos que recoger datos, tenemos que evaluar con otras y contrastarlo con otras pruebas pues es difícil, o sea, nosotros no vamos a poder em, cumplir con los tiempos que se nos exige el sistema. El sistema nos está exigiendo un tiempo y pues no vamos a poder cumplirlo. Entonces, eso se puede volver una barrera para la utilización de la CIF, como también nos decían ahí, falta de pronto formación y que las instituciones no están, o las IPS o EPS o muchas instituciones no tienen formatos para poder, o formatos o protocolos basados en CIF. Esto sí, pues deja una brecha bastante importante desde la teoría y desde el sistema de salud, en donde nos dice la ley que deberíamos de actualizarnos constantemente dentro de los procesos de intervención y la CIF hace parte de ese proceso, pero si las instituciones no están utilizando los formatos, por lo tanto, entonces estaríamos con una brecha ahí desde la parte teórica a lo que debería de cumplirse. Pero eso ya es más del sistema de salud que tenemos, de la relación IPS-EPS y bueno, pero sería una barrera o lo identificamos como una barrera. Y creemos entonces, o se creía que la formación, la utilización de formatos podría mejorar ese proceso. Bueno, ahí encontramos mucho más datos, pero pues quiero como ir como a los resultados y contarles por qué esta parte de la reflexión y la necesidad de este espacio, ¿sí? Ya ahora en este momento estamos 35 personas y creo que podemos discutir bastante interesante de todo esto. La parte de la distribución fue interesante. Estamos utilizando la CIF. Se demora entre 10 y 30 minutos. Eso puede ser una barrera, pero la utilizamos en la parte clínica. El componente de la CIF que más utilizamos es la actividad y participación. Las dificultades son los formatos y qué necesitamos para mejorar, más tiempo o mayor calificación o toda la parte de las que las instituciones puedan aperturarse a establecer la CIF como proceso de formativo, evaluativo y terapéutico. Hay una parte de la discusión, hay cosas bien interesantes desde la parte de la discusión. Lo que quiero resaltar es que hay vacíos en los temas o en el tema, especialmente el manejo clínico para las terapeutas ocupacionales de Colombia. Hay unos vacíos clínicos entre nuestra actuación. O sea, no está muy bien definido cuál es nuestra actuación y cuando no tenemos bien definido cuál es nuestra actuación, perdemos espacios, perdemos participación. Y esto ha pasado. Ha pasado que, por ejemplo, podríamos participar de algunas convocatorias y ya no están. Que hay, por ejemplo, especializaciones o maestrías en un área específica y ya no están. Eso es perder espacios. Eh, y esto, pues entonces sí va, pues, en menoscabo a nuestra profesión,
a lo importante que somos, porque somos muy importantes desde el proceso. Yo trabajo todo el tiempo con fisioterapeutas y trabajo muy bien y mi formación, por ser tan clínica y me formé con fisioterapeutas, hace que pueda entender y dimensionar el trabajo del fisioterapeuta, que es muy importante, o sea, es muy importante, pero también reconocer el papel del terapeuta ocupacional, sí, del fonoaudiólogo y de todo el equipo, y que definitivamente tenemos que tener ese reconocimiento que a veces veo en otros espacios que como que no se da. La formación está incipiente y si nosotros hacemos cursos y los cursos son importantes, yo como Teo, como estoy aprendiendo, también ofrezco esos cursos, pero definitivamente tenemos que apuntarle a esa formación de niveles mucho más formales, ¿sí? Académicos, y estoy hablando de niveles de especialización, maestría, doctorado. Y eso va a hacer que nos fortalezca, podemos fortalecernos. Ahora bien, sí, definitivamente nos vamos a tener que detener en esa parte de reflexión sobre qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó en el Congreso? Pude estar, fue la primera vez que yo fui a un congreso o que voy a un congreso de terapia ocupacional. La verdad me gustó y los invito a que podamos estar. Cuando di mi espacio, lo primero que percibí es que habían pocos espacios o poca, no sé, investigaciones relacionadas especialmente con la clínica. Habían algunas intervenciones en mano, intervenciones específicas, por ejemplo, en salud mental, muy transversal, pero en neurorehabilitación encontré muy pocas o casi ninguna. La participación de los terapeutas ocupacionales del área, cierto clínica, de los que atendemos pacientes, los que estamos en una IPS, EPS, los que sabemos manejar, los que manejamos autistas, cuando yo digo vulgarmente los que nos babiamos, los que hemos recibido mordiscos, los que sabemos cuánto nos pagan por un paciente, ¿sí? Esos somos los otros que estamos ahí trabajando que trabajamos entonces a veces con materiales y nos inventamos el material con cartón, plástico. A esos son los que estoy llamando hoy como terapeutas ocupacionales del área clínica, pero también que estudiamos muchísimo, que estudiamos neuro, que estudiamos biomecánica, que cumplimos un poco de parámetros a nivel administrativo y biológicos, las vacunas, las pólizas, todo eso son cosas que nosotros tenemos como terapeutas a nivel clínico. Y eso nos hace diferente y eso nos debe hacer y nos debe fortalecer. Entonces, cuando yo veía tan pocos participantes de la parte clínica, lógicamente entonces el Congreso, como participan de otras líneas que son maravillosas y que son muy importantes para terapia ocupacional, toda la parte de políticas, ocupaciones emergentes, género, o sea, ocupacional, salud en seguridad en el trabajo, todos son líneas muy importantes, pero no se veía tan claramente la parte de clínica, la parte de la que les digo, de nosotros. Únicamente yo dije, nosotros estuvimos desde el jueves, entonces yo dije, ¿qué estamos haciendo los terapeutas? Un jueves, un viernes, un sábado, atendiendo pacientes, atendiendo uno tras otro. Y aquí me van a entender los que están en ese espacio, o sea, saben que es así. Los que atendemos pacientes todo el día, los que tenemos 10, 12, 16 pacientes al día, los que sabemos que las órdenes no se han autorizado porque hay un problema con la IPS, con la EPS, ¿sí? Porque el sistema está modificado, porque tenemos estas dificultades. Recuerden, aquí no es decir somos víctimas, no podemos, somos los, no, estamos, es ver la oportunidad. Nosotros tenemos oportunidades enormes, es que nosotros hacemos investigación todo el tiempo y lo hacemos, pero no escribimos. Nosotros tenemos los pacientes ahí, recogemos datos, medimos, establecemos protocolos, aplicamos protocolos, hacemos modificaciones. Todo eso es investigación, pero o no nos queda el tiempo o no nos pagan por hacer esa investigación y lógicamente entonces no participamos de estos espacios académicos y Está muy entonces pesado.
Espérame, cierro el micrófono. Entonces, ¿qué pasa con eso? La invitación, y les quiero ser sincero, ¿sí? Y al final, por favor, yo quiero que me digan y dicen, Glusman, usted de verdad está MFT, o sea, está perdido, o sea, tiene otra visión, o sea, me gustaría porque esto me generó como que sí podemos hacer y veo la oportunidad, pero tenemos que hacerlo. Miren que yo ahorita, yo sé, esta tarde hay una, Donde o uno viene sea, a poner es ahí, la hora. Cuidado, Cristian, voy a cerrar tu micrófono un momento. servir a ciertas En la hora, pero estamos conectados, y yo podría decir, somos más y nos conectamos mucho más a veces, y hoy estamos 37 personas, que está bien y se los agradezco, ¿sí? Pero hoy estamos poquitos. ¿Y cuántos somos trabajando en una IPS, en una EPS? ¿Cuántos estamos trabajando? Somos muchísimos. Y necesitamos tener eso, estar unidos, estar en esos espacios que definitivamente nos van a llevar. Estoy aprendiendo tiene la propuesta de que si algo nos va a llevar a reconocernos es el conocimiento. Por eso hacemos cursos, nosotros tenemos cursos gratuitos, la mayoría de nuestros cursos está gratuito y los que cobramos son, el precio es muy bajito para que lo podamos hacer y podamos ir capacitándonos. Y eso nos lleve a mejores niveles para poder ofertar niveles más altos académicos, maestrías, especializaciones, doctorados, que ustedes lo construyan en un futuro. Como no se trata de quedarnos en esto, yo quiero traer propuestas. Pero antes de contarles de las propuestas, a mí me gustaría que, no sé si todos o alguien me pudiera hablar y decir, venga, Glusman, definitivamente no, no se puede, tú estás viéndolo de forma diferente o estamos conectados para poder lograr mejores cosas. Yo veo en otros grupos de WhatsApp en donde constantemente se hacen denuncias que son importantes hacerlas, ¿sí? Que dicen, no, es que otros profesionales están firmando como terapeutas ocupacionales. Pasa. No, es que tal entidad no paga los salarios, y hay que denunciarlo, claro que sí, no paga los salarios por esto. Yo veo en otros grupos donde dicen, no, es que hay terapeutas que se venden por 2.000 pesos por terapia y lo escriben, o sea, yo lo veo constantemente y yo no participo no porque no crea que es verdad, no crea que es importante, sino siento que, bueno, esos espacios se están dando para eso. Por eso trato que estoy aprendiendo sea más académico, por eso no publicamos ofertas laborales, por ejemplo, para no llevar a y no llevarnos a eso, que son importantes en otros espacios, sí, pero es como lo académico lo que nos puede llevar a reflexionar. Pero es tratar de no quedarnos en la queja, sino empezar a construir. Y esto es una oportunidad. Si nosotros nos unimos, podemos empezar a hacer cosas como lo han hecho otras profesiones. Los podemos hacer, pero tenemos que unirnos nosotros primero en nuestra línea, como terapeutas todos, sí, pero en nuestra línea clínica, porque hay características que tenemos y que solo sabemos nosotros, los que han estado manejando tres, cuatro pacientes al tiempo, dos pacientes al tiempo, lo que les contaba ahorita, el que se ha babeado, el que le ha pegado un paciente, sí, es lo que sabemos, pero también lo bonito cuando le dicen a uno, gracias, mi hijo caminó por usted. Gracias, yo ya me puedo colocar el pañal. Gracias cuando le dice a una mujer y le dice, yo ya me puedo colocar otra vez el brasier. Eso es bellísimo. La sonrisa de nuestros bebés, la sonrisa de nuestros adultos cuando hacemos intervención y cuando neurológicamente logramos muchísimas cosas con ellos. Y solo lo ha logrado un buen terapeuta ocupacional. Esto es nuestra oportunidad. Voy a cerrar para no extenderme, porque podría hablar muchísimo más, pero no sé si alguien quiere participar, ¿sí? Y bueno, de verdad, o sea, si yo estoy muy desviado, muy pensando lo que no es, me gustaría, ¿sí? Y queda grabado para que definitivamente, y yo digo, listo, sí, y no es por ahí, será otra oportunidad. Sí, Hola, porfa, ¿no? hola, Sí, sí, él sí. hola, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad.
Bueno, yo entré tardecito, no sé qué habías hablado antes, pero esto último que acabas de decir me parece muy importante, el hecho de aprender, el hecho de que si no tenemos, digamos, las formas de hacer un diplomado, una especialización que podamos estudiar, que podamos profundizar. Ahora, teniendo esa maravillosa herramienta del Internet, logramos muchísimas cosas, hay muchos aportes. A mí siempre me ha molestado que a veces a los terapeutas ocupacionales nos tildan de que hacemos cositas o maricaditas, como lo decían en algún tiempo. Y el hecho de poder nosotros estudiar la parte biomecánica, que a mí me ha encantado mucho y todo lo que tú hablas, yo estoy muy agradecida porque aunque no he entrado a todos los cursos, pero siempre te he escuchado y he tratado de escuchar al máximo, me encanta esa visión que tienes del aprendizaje y no solamente de enfocarnos a una sola cosa, sino de un enfoque integral, toda la parte de neurociencias, toda la parte neurológica, toda la parte biomecánica, porque es que eso nos hace. Si le vamos a enseñar a una persona a hacer actividad motora fina, bueno, ¿desde dónde comenzamos? Porque he visto muchos que, por ejemplo, dicen, ay, no, llegó el terapeuta ocupacional que solo lo pone a jugar, que solo lo pone, le saca al paciente un rompecabezas y ya lo deja haciendo así. Y yo decía, no, eso no puede ser. No puede ser que solo el hecho de que nos tilden de que vamos a jugar con el paciente, cuando no es así. Pero si lo hacemos con todo ese enfoque biomecánico, con ese enfoque a nivel neurológico, de que comenzamos por un lado, digamos, comenzamos por la parte eh, cefalocaudal, desde arriba, desde el hombro, y comenzamos a trabajar hacia abajo, logramos una buena pinza, logramos un buen acercamiento a eso que queremos, a eh, esas funciones tanto cognitivas como físicas de lo que queremos lograr. Entonces me parece muy, muy importante que sí podamos tener esos enfoques de aprendizaje eh, y cada vez hacernos más fuertes en nuestra línea. Yo, por ejemplo, yo hice la especialización en integración sensorial y aprendí un montón. Entonces de ahí me he agarrado. Y de ahí, y en ese momento en que yo me agarro de ahí, de toda la parte neurológica, porque también me gusta, sigo estudiándola, sigo leyendo, sigo aprendiendo y todo lo voy usando con cada paciente. Y entonces es que veo que la respuesta del paciente es muy positiva y eso me agrada mucho. Entonces, que nos reconozcan por lo que sabemos hacer a nivel científico y no solamente digamos, con las cosas como de pronto nos hacen, nos reconocen, como con maricaditas. Discúlpenme la palabra, pero esa es la expresión y eso es lo que he escuchado. Entonces, maravilloso todo esto y no me parece una locura porque me parece que tú tienes esa, ese enfoque integral, que es lo que necesitamos. Y somos integrales y todos los profesionales deberían serlo. Y eso es lo que nos va a llevar a tener buenos resultados. Entonces, estoy contigo, te apoyo y apoyo a todos los profesionales que siempre quieren aprender. Y eso me parece maravilloso. Entonces, no es una locura y si es una locura, me uno a esa locura. Me uno a esa locura. ¿No? Tienes el micro cerrado. Ah, que sí, listo. Elsie, qué pena. Está diciendo que muchísimas gracias. No me había dado cuenta que tenía el micrófono cerrado. Ya. ¿Alguien, alguien quiere opinar? Listo. Bien, entonces, pues l- siempre es como y ver ese vaso medio lleno. Y creo que lo podemos llenar y es con trabajo.
Lógicamente, eso requiere trabajo, es centrarnos menos en la queja y bueno, podemos entonces avanzar. Y es un esfuerzo, pero no lo podría hacer solo. Y es básicamente, ¿por qué no nos unimos? O sea, construir, ¿sí? Colegaje. Yo no sé si a través de, y yo no lo sé, o sea, no sé, esta parte es para mí, esto es nuevo. No sé si construir, por ejemplo, un gremio, un sindicato, un colectivo, no sé cómo se va a denominar, pero que los terapeutas ocupacionales de la línea clínica empecemos a tener entonces reuniones y que nos podamos entonces colocar unas personas, unos líderes y que empezamos a construir, no solamente pensar, reconocer esas dificultades y empezar a responder como colectivo. Como colectivo ya podemos responder, pero pensándonos en esta parte de la línea clínica. Yo sé que hay asociaciones que incluyen los terapeutas ocupacionales, pero yo pensaría, ¿y por qué no pensamos nosotros primero en estas características específicas, los que les contaba ahorita, lo que nosotros conocemos de primera mano? ¿Y por qué no empezamos a trabajar? ¿Por qué no empezamos entonces a construir, cierto? Ver esas dificultades, mirar cómo nos podemos entonces tener contactos, empezar a responder mejor a esas dificultades de, están utilizando el sello, el terapeuta ocupacional, otro profesional, pero también entonces, y hay que aceptarlo, hay terapeutas ocupacionales que también hacen cosas que no son propio de terapia ocupacional. Y en eso hay que colocarse el mea culpa también. ¿Y qué estamos haciendo muy bien? Lo estamos haciendo muy bien. Pero también, ¿qué nos está haciendo falta? Hay muy buenos terapeutas ocupacionales, ¿sí? Y también hay terapeutas ocupacionales. Hay terapeutas que hacen un curso de movilización de tejidos blandos y hacen todas las sesiones de movilización de tejidos blandos sin ninguna función. Eso pasa y lo sabemos. ¿Cómo podemos construir nosotros como equipo? Y no es juzgar, es empezar a buscar resultados a través de ese análisis, pero necesitamos hacer un equipo. Llamémoslo equipo, colectivo, colegaje, gremio, o sea, llamémoslo como nosotros podamos, pero empecemos a trabajar. Vamos a unirnos, vamos a empezar a trabajar. No es cuestión de dinero, o sea, no vamos a tener pago, no vamos a tener, no, pero vamos a empezar a reconocer más las características de nuestros compañeros que están en la parte clínica, empezar a responder mejor desde la parte legal, pero también desde la parte académica y empezar a hacer cosas muy interesantes. ¿Por qué no hacer esta locura, por ejemplo? ¿Por qué no pensarnos en un Congreso Nacional de Terapia Ocupacional exclusivamente para el área clínica? En donde definitivamente nosotros empecemos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que empezamos a hacer investigación. Eso significa que empezamos a compartir información. Eso empezamos a que nos damos el espacio para reconocernos como equipo. Y esto sería valioso, o sea, esto es una propuesta y yo sé que es súper loco, hacer un congreso es muy difícil, es difícil, pero lo podemos hacer, sí. ¿Somos los suficientes? Claro, somos muchos. Conocemos nuestras dificultades, pero también conocemos todas nuestras potencialidades. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la invitación. Yo hago esta propuesta y la dejo ahí. No puedo solo, no lo voy a hacer solo, ¿sí? Si no hay un equipo que nos metamos, simplemente, pues bueno, podríamos seguir así y está bien también, ¿sí? Es la decisión, pero tenemos esta oportunidad y lo vi reflejado y es lo que entendí que creo que tenemos que hacer en este congreso, que es maravilloso, para que cuando hagan un nuevo Congreso Nacional de Terapia Ocupacional con todos los terapeutas, estemos nosotros, esté cada EPS, IPS, cada niño, cada intervención, cada niño que le enseñamos a caminar, cada niño que le enseñamos a limpiar la cola, cada adulto que le volvemos a enseñar a caminar, a coser, a alimentarse, o sea, estas experiencias que podemos compartir y que son hermosas y que merecemos estar allá compartiendo esos espacios. Pero primero tenemos que fortalecernos nosotros dentro del área clínica. Por ahí alguien levantó la mano, puede abrir el micrófono, ¿sí? Sí, hola, profe, buenas noches. Hola, Ginette. Bueno, sí, me parece muy importante lo que usted está diciendo, es algo que
desde que salí de la universidad me he dado cuenta que pasa mucho e inclusive cuando estaba estudiando, pues digamos que también yo soy egresada de la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Cuando hice mi práctica clínica fue cuando abrimos el servicio de terapia ocupacional en el hospital universitario. Entonces, empezando desde el hecho que tenemos terapia ocupacional hace mucho tiempo en la universidad, estaba el hospital universitario claramente, digamos que en un proceso de construcción y organización, pero nosotros no estábamos ahí presentes. Entonces, cuando empezamos a abrir el espacio, bueno, empezamos a hacer protocolos, empezamos a ir a las revistas, a hablar con los doctores para que ellos supieran qué hacíamos nosotros desde terapia ocupacional en la UCI adultos, en hospitalización, bueno, todo esto, conseguir material, digamos que la gestión fue grande para, como pues digo, una universidad grande también, donde ya teníamos terapia ocupacional. Y al egresar, pues también me doy cuenta, a mí siempre me ha interesado el área clínica, me encanta el área clínica. En este momento, hace como 5 meses me tocó dejar mi trabajo en clínica, pero digamos que los chiquitines y las personas que atiendo usualmente son personas que han salido del hospital o de neurología. Y cuando uno va a hacer algún posgrado respecto a terapia ocupacional, como puede ser en salud mental, como puede ser en el área de educación, pero desde el área biosocial, no lo hay. Lo que hay son cosas como rehabilitación de manos, son cosas muy, muy puntuales. O digamos cosas muy generales como la maestría en neurorehabilitación, que pues es digamos para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, bueno, digamos que esa es como la única que uno ve orientada al área clínica, porque de resto sí es muy, muy orientado a lo que es pediatría, problemas a nivel escolar, bueno, y salud mental, comunidad, pero sí el área clínica ha estado muy abandonada. Em, Cuando yo iba a hacer mi trabajo de grado, lo queríamos hacer en cómo afectaba el desempeño ocupacional y el desarrollo de los niños quemados, y no nos dejaron tampoco porque la orientación de investigación no era eso. Y en clínica casi no habían docentes que nos orientaran en esa investigación. Entonces yo decía, uy, qué duro porque ni siquiera en la investigación desde la academia podemos sacar cosas para fortalecer la parte biosocial. Si no lo hacemos desde ese punto y si no lo hacemos como lo estás diciendo tú, organizándonos, porque claramente yo creo que muchos lo hemos visto aislados desde nuestro punto de trabajo, desde lo que vivimos, pero no hay un gremio, no hay algo unido. En la universidad hay grupos de estudio del área de educación, grupos de estudio del área de comunidad, y en la universidad no hay grupo de estudio de biosocial. Entonces sí lo he visto mucho, profe, y siempre también me ha generado eso porque, como le digo, a mí me gusta mucho la parte clínica, entonces yo apoyo totalmente porque aparte de que tiene que verse, tienen que ver también todo lo que nosotros hacemos en el área clínica, todo el proceso de rehabilitación que nosotros hacemos, los médicos o los cirujanos, por lo menos en la clínica. Nosotros tuvimos el caso de una cirugía que se hizo en una niña, que fue la primera que se hizo en Colombia porque tenía como, les digo yo, las redes de sangre en el cerebro enredadas, les decía yo a los papás. Y nosotros hicimos un proceso de rehabilitación con esta chiquitica y llegó hasta el colegio, volvió a integrarse y nunca hablaron de lo que hacíamos nosotros. Entonces somos muy importantes porque a pesar de la cirugía no fue la única que le ayudó a ella a volver a su colegio, a volver a cepillarse, a peinarse, a bañarse. Entonces creo que sí nos tenemos que hacer ver mucho en esto porque a veces en la clínica es como por requisito, por acreditación, no porque en realidad sepan qué es lo que nosotros somos y hacemos en la clínica. Gracias, doctor. Bueno, sí, rápidamente yo hice mi trabajo de grado para terapeuta ocupacional en Quemados y me lo dirigió una fisioterapeuta. Cierro con eso. Ah, bueno, podríamos hablar mucho más, pero ahí les dejo la inquietud. Yo sentía que necesitaba este espacio. Siento y les agradezco muchísimo. Ahorita estamos 34 personas, pero siento que somos poquitos. Eh, Podríamos ser más, pero para adelante. Si hay
hay personas que quieran trabajar, es un trabajo arduo, es un trabajo que no va a ser fácil, es un trabajo que va en contra de la corriente y las dinámicas que se están gestando, y lo sé. Créanme que si yo no tendría una formación, si yo no hubiera hecho una maestría para fisioterapeutas, porque realmente era para fisioterapeutas en ese momento, no estaría como en esa línea tan fuerte, pero sí se necesitan los terapeutas ocupacionales en la parte clínica, sí merecemos ese reconocimiento desde lo académico, pero si no nos damos el lugar nosotros, nadie nos lo va a dar. Y nos vamos a seguir quejando con todo el respeto sin hacer nada. Es eso. Eso es una oportunidad. Siento que es una oportunidad. Y bueno, ahí está. Entonces, eso era básicamente lo que quería compartirles. No sé si quieren alguien más hablar, pero Janet, muchísimas gracias. Eh, y, y bueno, nos estamos viendo. Profe, si me permite un A segundito, Nicole, yo quisiera claro, sí, sí, primero sí. como agradecerle a usted por estos espacios y de verdad que como usted decía, depende de nosotros que podamos visibilizarnos y abrirnos espacios en estos campos que de algún otro modo se nos está cerrando. Hablo específicamente por el hecho de ya no poder nosotros tan siquiera participar en estas maestrías que antes se podía y ahora ya no tenemos la posibilidad. Entonces, como usted dice, o sea, depende de nosotros poder instruirnos y crecer en este campo clínico para que a futuro podamos tener esas oportunidades que hoy ya no se nos están dando. Y creo que estos espacios que usted nos está abriendo aquí son vitales y son muy importantes para nosotros poder seguir creciendo como terapeutas ocupacionales. Creo que lo que necesitamos son más voz, así como la suya, que empoderen y que nos ayuden a seguir creciendo y como a brindarnos esa seguridad nosotros mismos para que los otros profesionales sepan y nos den la importancia del trabajo que tenemos y que hacemos a diario con nuestros pacientes. Profesor silenciado. Sí, qué pena, muchísimas gracias. Qué pena. Sí, total. Entonces, queda abierta la invitación. La invitación es que nos podamos, los que estén interesados, coméntenle y esa es nuestra tarea. Hoy estamos 33 personas, 34, y nuestra tarea, y en serio, se los digo así como colega, o sea, si queremos es contarle esta historia y esta oportunidad a otros compañeros para que podamos tener otra reunión y empecemos a pensarnos si realmente qué vamos a hacer, si nos vamos a reunir como grupo, como colectivo, como gremio, no sé, o sea, empecemos a pensarnos cómo nos articulamos y empezar a crearnos y creer que todos somos esos líderes que podemos empezar entonces a mover. Y vamos a ser poquitos al principio, pero vamos a crecer, creciendo y podemos entonces construir. ¿Y qué tal que podamos hacer el congreso solamente para terapeutas en el área clínica? Sería hermosísimo y lo podemos hacer. Es sencillo, porque vamos a aprender a hacer investigación, porque ya lo hacemos, porque vamos a empezar a delimitar ese trabajo del fisio y el teo, porque nos vamos a dar a conocer, porque vamos a abrir más espacios, porque vamos a influir en esos programas académicos, porque desde los programas académicos también nos visibilizamos poquito. Entonces, desde todas esas áreas tenemos que empezar a trabajar y lo podemos hacer. Invitación queda abierta, me pueden escribir al personal para mirar si podemos hacer otro espacio, contacten más personas que van a aparecer y crezcamos. Esto es la oportunidad. Conmigo todo lo que pueda yo hacer, digo, no lo puedo hacer solo. Si no nos unimos, de verdad, no lo vamos a lograr. Y tal vez logremos todo. Esa es la invitación. Muchísimas gracias. Ya vamos a descansar. No olviden que estoy aprendiendo sigue ahí. La próxima semana tenemos una clase de plasticidad. Quiero compartir con ustedes, ya académica, sí, muy académica, pero queda pendiente si nos vamos a articular, si vamos a trabajar. Esa es la invitación. Muchísimas gracias y buena noche. Muy buenas noches. Gracias.
Con todo el gusto, muy buenas noches. Con todo el gusto, cuídense. Gracias.